Buenos días amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos integrales de superficie y el primer ejercicio que nos piden es el siguiente. Evalúe la integral de superficie que se muestra a continuación. Doble integral sobre la superficie S, donde la función escalar es x más y más z afectado por el tamaño del diferencial de área apropiado. ¿Estamos de acuerdo? Queremos evaluar la integral de superficie subrayada en rojo. Y nos dicen que la superficie S es el paralelogramo con ecuaciones paramétricas. X es igual a U más B, Y es igual a U menos B y Z es igual a 1 más el doble de U más V, y los parámetros de U van de 0 a 2 y los parámetros de V van de 0 a 1. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Para entender el problema, vamos a presentar una gráfica de la superficie. La superficie es la que se muestra aquí señalada en rojo, ¿estamos de acuerdo? Esa es la superficie. Es una porción de un plano, o lo que comúnmente algunos llaman paralelogramo, ¿estamos de acuerdo? Noten el enrejillado que se ha generado en la gráfica. Eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la superficie sobre la que estoy trabajando yo es una región de un plano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y la solución pasa por lo siguiente. En cada centro de un cuadrito, démonos cuenta que la superficie se le ha generado un cuadriculado, un enrejillado, y ahora resulta que en cada centro de un cuadrito, que ahorita estoy dibujando en los centros de los cuadritos en rosa, ¿sí? En cada centro de un cuadrito, ¿sí? He dibujado 3 centros aleatoriamente, pues en cada centro de un cuadrito actúa la función escalar x más y más z. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en términos de los parámetros v, la función escalar, que ahorita estoy subrayando en rosa, ¿sí? En términos de los parámetros u, v, la función escalar pasa a ser lo siguiente. La voy a subrayar ahora en verde fluorescente, ¿sí? En términos de los parámetros u y v, la función escalar pasa a ser 4u más v más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero ver el efecto de la función escalar, ¿sí? En cada cuadrito, ese efecto es igual a 4u más v más 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahora toca hallar la parametrización de la superficie. Esto es importantísimo, ¿sí? Bueno, para parametrizar la superficie, ¿sí? Necesito definir S en términos de los parámetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr de la siguiente manera. Resulta que la primera componente es igual a U más B, ¿sí? Esos son datos del problema que nos dan, ¿no? Nos dicen que la primera componente es igual a U más B. La segunda componente es U menos B, que es lo que tenemos acá. La segunda componente es U menos B. Y la tercera componente Z, pues es 1 más el doble de U más V, que es lo que tenemos acá.
1 más el doble de U más V. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces al tener parametrizada la superficie, ya sea en forma de corchetes o en forma de vectores unitarios, al tener parametrizada la superficie, toca ahora hallar el producto de la derivada de la superficie respecto del primer parámetro cruz la derivada de la superficie respecto del segundo parámetro. Y tenemos que ver la orientación. Eso es muy importante, ¿ya? No es lo mismo que en el enrejillado que estemos estudiando el vector de S vaya hacia afuera del parche, dado un origen, ¿verdad? Este es nuestro origen del sistema de referencias y no es lo mismo que un pequeño elemento, que estoy ahorita remarcando en celeste, un pequeño elemento de área tenga su vector hacia afuera del parche a que lo tenga hacia adentro del parche, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo, entonces debemos de tener cuidado con la orientación, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, explicado esto, ¿qué tenemos? Tenemos que la derivada respecto del primer parámetro, es decir, ese derivado parcialmente respecto de U, genera el vector que estoy subrayando en rojo. Y resulta que la superficie paramétrica derivada respecto a la segunda componente, es decir, S derivado respecto de V, es igual al vector que estoy subrayando en verde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El vector SU es 1 en I, 1 en J, 2 en K. El vector SV es 1 en I, 1 en J, 1 en K. Vamos a estilizar bien este 1 porque salió un poco deforme. Ahí lo tenemos. Bueno, y ahora, para hallar la orientación, porque, insisto, no es lo mismo el producto vectorial SU cruz SB, no es lo mismo al producto vectorial SV cruz SU. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros debemos de armar el producto vectorial de tal forma de que el vector de S tenga una orientación positiva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, dicho lo anterior, para ver qué orientación generamos, vamos a tomar puntos de prueba. Vamos a tomar el punto A, ¿sí?, que se genera cuando el parámetro U tiene valor 0 y el parámetro V tiene valor 0. Vamos a tomar el punto B. Vamos a tomar el punto B donde el parámetro U tiene valor 2 y el parámetro V tiene 0. Y vamos a tomar el punto C donde el parámetro U tiene valor 0 y el parámetro V tiene valor 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el punto A con U0 y V0, el punto A en la superficie tiene coordenadas 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es lo que se muestra. Voy a utilizar el verde fluorescente porque se mira mejor. ¿Sí? Eso se logra con valor de parámetro U0
y valor de parámetro de V 0. ¿Estamos de acuerdo? Tengo el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, noten que voy a mantener fijo el punto V. ¿Sí? Tengo 0, 0. Voy a mantener fijo el punto V. ¿Sí? Tengo 0, 0. Y voy a variar el punto U. De 0 paso a 2. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, voy a variar el valor de U de 0 a 2 y el valor de V lo voy a mantener fijo. 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el nuevo punto de la superficie S con U2 y V0, ¿sí? El nuevo punto de la superficie es el punto B, ¿sí? Que tiene coordenadas 2, 2, 5. 2, 2, 5. Entonces tenemos ¿sí? Ese punto de la superficie se logra con U2 y V0. Entonces, si se dan cuenta, al mantener la V fija, y solo variar el valor U, entonces estamos siguiendo del punto A hacia el punto B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que SU, las derivadas, es decir, los vectores tangentes SU van a tener esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a mantener U fijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy mostrando acá? Tengo 0 como valor fijo. U lo voy a mantener fijo, pero voy a variar el valor V de 0 a 1. ¿Ah? Y entonces el punto de la superficie con coordenadas U0, V1 me genera el punto C. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, me estoy moviendo de A hacia C. Y entonces eso va a generar lo siguiente. ¿Eh? Aquí tengo la superficie con los valores de U0 y de V1. Entonces yo me estoy moviendo de A hacia C. Es lo que voy a remarcar ahorita en rosa. Me estoy moviendo de A hacia C. ¿Estamos de acuerdo? De A hacia C. Podríamos hacerle una flechita. Igual que cuando me moví de A hacia B, podríamos hacer una flechita. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese movimiento de A hacia C significa que los valores de derivada S respecto de B, los valores tangente SB, los vectores tangente, tienen esta dirección. Y eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante. Vamos a borrar unas cosas acá para que no se mire tan manchada la geometría. ¿Estamos de acuerdo? Y vemos que V fijo y U libre
generan una trayectoria que estoy encerrando en zapote, ¿va? Y vemos que U fijo y V libre generan una trayectoria que estoy encerrando en zapote, ¿va? ¿Va? ¿Sí? Entonces, V fijo, U libre generan una trayectoria C que ya encerré en zapote y por lo tanto la derivada de S respecto de U tiene esa dirección, ¿estamos de acuerdo? De la misma manera, U fijo, V libre generan la trayectoria C que estoy subrayando en zapote, ¿sí? Por lo tanto, los valores del S respecto de V, ¿sí? La derivada de S respecto de V tienen esta dirección, ¿verdad? Que ya encerré en zapote. Entonces, al tener las direcciones, nosotros las direcciones de la derivada de la superficie respecto de U y respecto de V, podemos saber cuál va a ser la orientación positiva. La orientación positiva se genera con este producto vectorial que estoy subrayando doblemente en zapote. ¿Estamos de acuerdo? Des en cuenta que el producto vectorial lo estoy construyendo con la derivada de S respecto de V, que sería la derivada de la segunda componente, derivada de la segunda componente, cruz la derivada de la primera componente. Miren el orden del producto vectorial para generar un vector de S con orientación positiva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, el vector asociado a cada cuadrito con orientación positiva se obtiene como derivada de S respecto de V, cruz derivada de S respecto de U, ¿sí? Por los diferenciales escalares. Eso es importante. Si yo no coloco lo que estoy encerrando en zapote, ¿sí? Si yo no coloco lo que estoy encerrando en zapote, entonces supongamos por un momento que no está eso. Entonces, SV cruz SU no es un diferencial de área, ¿sí? Si yo tomo SV cruz SU, estaría tomando, vamos aquí a borrar un poco porque mucha información gráfica, mucha contaminación gráfica, mucha contaminación visual. Vamos a borrar un poco. Entonces, como les decía, si yo no tengo los diferenciales escalares y solo aplico SV cruz SU, voy a estar generando esta gran área. Miren, SV cruz SU me estaría generando esta área que voy a ayudar en rojo. Y obviamente todo ese pedazote de área no es igual al diferencial de vector S que me interesa, que es el que está en verde fluorescente, ¿verdad? Entonces los diferenciales escalares son importantes, ¿no? Para que yo me centre solo en este pedacito de área que estoy remarcando en verde fluorescente, para que yo me centre en ese pedacito de área, necesito que el vector SV cruz SU esté afectado por los diferenciales correspondientes de los parámetros de V de U. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y el producto vectorial de SV cruz SU por sus respectivos diferenciales me van a generar el vector área asociado a cada cuadrito de la superficie S, ¿sí? ¿Sí?
Bueno, entonces el vector ds, que estoy doblemente encerrando en círculo negro, el vector ds después de utilizar todo el producto vectorial es igual a lo que estoy subrayando en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, es igual a lo que estoy subrayando en rojo. ¿Sí? Tú puedes pausar el video y asegurarte de que las operaciones de producto vectorial están bien hechas, ¿va? Bueno, y ahora, ya que tenemos el vector de S, para cada cuadrito, y eso es importante, ya que tenemos el vector de S para cada cuadrito de la rejilla que se hizo en la superficie, toca ahora encontrar el tamaño del vector de S. ¿Estamos de acuerdo? Ese tamaño lo simbolizamos por lo que estoy encerrando en rojo, ¿no? Esa es la simbología del tamaño del vector ds. Bueno, entonces resulta que ds es el tamaño del vector y para calcular el tamaño, pues necesito la primera componente al cuadrado, la segunda componente al cuadrado, la tercera componente al cuadrado, y entonces tengo que el tamaño de cada cuadrito es igual a raíz 14 diferencial de v diferencial de 1, ¿sí? El tamaño de cada cuadrito que estoy dibujando en fluorescente, el tamaño de cada cuadrito que estoy subrayando en fluorescente, es raíz 14 diferencial de v diferencial de u. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que estoy señalando con una doble flecha fluorescente verde. Va. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Toca ahora evaluar la interacción de la función en cada cuadrito de la rejilla. Es decir, debo de desarrollar el producto valor de la función en x, y, z por el tamaño del cuadrito asociado donde está actuando esa función f. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso es igual a raíz 14 de v de u, y como estoy integrando respecto de v y u, entonces mi función tiene que estar en términos de u y de v. ¿Estamos de acuerdo? Y eso a la larga, la interacción entre el tamaño de cada cuadrito de la superficie S, la interacción entre el tamaño de cada cuadrito y la función escalar es igual a lo que estoy subrayando ahorita en verde fluorescente. ¿Sí? Bueno, ahora que tengo esa interacción en cada cuadrito, toca considerar esa interacción en toda la rejilla. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me lleva a plantear la siguiente doble integral, ¿sí? La que estoy subrayando en azul. Esa doble integral, la que estoy encerrando en azul, es el efecto de la función escalar sobre cada cuadrito de la superficie en toda la superficie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces el efecto de la función escalar f, o lo que es lo mismo, la función parametrizada, el efecto de toda la función en toda la superficie, digamos, en todo lo que estoy subrayando en verde fluorescente, esa interacción se logra mediante esta doble integral. ¿Ya?
Eso me lleva a raíz 14 integral de 0 a 2, 4u v más u medio cuadrado de v más v evaluado de 0 a 1, ¿verdad? Aquí ya integré respecto a la variable v y tengo que evaluar los límites de integración. Eso me lleva a lo siguiente, a lo que estoy subrayando en verde. Luego de integrar respecto de u, tengo que evaluar raíz 14, que multiplica al doble del cuadrado de u más 3 medios de u, evaluado en 0 y 2. Y eso me lleva entonces a que el efecto de la función escalar en la superficie es igual a 11 raíz 14. 11 por raíz de 14 es el efecto de la función escalar sobre la superficie S. ¿Estamos de acuerdo? 11 veces raíz de 14. Como ejercicio de práctica queda lo siguiente. Evalúe la doble integral sobre la superficie y de S. ¿Sí? Es lo que estoy subrayando en rojo. ¿Sí? Evalúe la doble integral y de S sobre la superficie S. La superficie S es la superficie helicoidal con ecuación vectorial R U, V definida por estos parámetros. ¿Sí? Esta ecuación vectorial que estoy señalando en rojo, esa ecuación vectorial está generando una superficie S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ejercicio de práctica es evaluar la interacción de la función y con los cuadritos de S, evaluar esa interacción en la superficie definida por la ecuación vectorial que estoy encerrando en rojo. Los valores del parámetro u van de 0 a 1 y los valores de los parámetros v van de 0 a pi. La respuesta para que te guíes es 2/3 que multiplica a 2 raíz de 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ejercicio de práctica que se deja. Bueno, como ayuda les voy a dar la gráfica de la superficie helicoidal, en la que se muestra aquí, señalada con la flecha roja. Bueno, queda como ejercicio de práctica lo que he dicho. Queda como ejercicio de práctica lo que he dicho. Esfuérzate por llegar a esta respuesta. Esfuérzate por llegar a esta respuesta. Si no, espero que el siguiente video que va a resolver el ejercicio de práctica te ayude a encontrar los errores que pudiste haber cometido en la búsqueda de esta respuesta. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, las matemáticas las dominamos y las trabajamos.